Bueno, retomamos entonces con el caso Mendoza, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es Mendoza versus la Argentina, sentencia del 14 de mayo de 2013, una sentencia que lleva 10 años. Lamentablemente, como decíamos, la Corte se tomó 11 años, o sea, el sistema interamericano se tomó 11 años de que las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana hasta la sentencia de la Corte para tomar una decisión. Y en ese lapso, las víctimas estaban padeciendo la violación de derechos humanos. Es decir, las víctimas, que eran estos jóvenes, llegaron 5 casos, terminaron 4 porque uno de los chicos, Ricardo Videla, apareció colgado en la penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005. Y los otros jóvenes, que ya eran hombres, ¿no? Porque digamos, entraron con 16, 17 años a la cárcel y obviamente iban cumpliendo, pasaron toda su adolescencia, su primera juventud, su juventud plena, privados de libertad, sometidos a torturas. En uno de los casos, lamentablemente, la solución llegó tarde también, porque uno de los jóvenes fue condenado por un homicidio cometido dentro de la cárcel, con lo cual tiene otra perpetua, ¿no? O sea, está transitando hoy por hoy, 2023, ya una perpetua como adulto, ¿no? Digamos, sin tener la posibilidad de pensar cuándo va a tener posibilidad de tener, por ejemplo, una libertad condicional, o nunca, porque por una declaración de reincidencia. Bien, entonces, lamentablemente, y en ese lapso, porque varios de ellos, los de la Justicia Nacional, los 3 de la Justicia Nacional, habían empezado a salir antes incluso de la sentencia de la Corte, en 2011, a posteriori de que la Comisión Interamericana emitiera, digamos, dijera que era admisible el caso, en el fondo, es decir, realizara su dictamen de admisibilidad de fondo. Como eso fue en el año 2011, a partir de ahí hubo una sentencia de la Cámara Nacional, la Cámara ya Federal de Casación Penal, que permitió que salieran en libertad estos 3 jóvenes de la justicia de la capital federal. Pero como no había ninguna red preparada para recibirlos, para acompañarlos, para atenderlos, para ayudarlos, insisto, personas que habían entrado a los 16, 17 años y salieron 15 años después, como no había nada de eso, entonces, bueno, volvieron a cometer delitos, entraban y salían, y como dije, uno de ellos finalmente, años después, en 2017, también se quitó la vida. Es decir, todo este caso es un resumen de todo lo mal que puede actuar el Estado en todas sus fases, en su faz de supuesta protección de derechos, en su faz penal, en su faz penitenciaria, en su faz postpenitenciaria, digamos. Uno tiene que analizar todo lo malo que puede hacer un Estado. Bueno, hay que tomar el caso Mendoza o los casos que están incluidos en el caso Mendoza. ¿Qué discutió la Corte Interamericana? Bueno, lo que se discutió, como decía antes, es, primera pregunta, ¿es legal aplicar penas de prisión y reclusión perpetua a adolescentes por delitos cometidos antes de los 18 años de edad? ¿Hubo posibilidad de revisar esas condenas? ¿Cómo se ejecutaron estas condenas? Las torturas, solo hubo 2 casos que se analizaron porque fueron los 2 únicos denunciados judicialmente. La reparación por la violación de derechos humanos de los condenados y algunos de sus familiares, y el deber de no repetición, es decir, lo que tiene que hacer el Estado para evitar que se repitan estas violaciones de derechos humanos. Obviamente la Corte estableció que la Argentina había incumplido la Convención sobre los Derechos del Niño al aplicar las mismas penas que se hubiera tratado de adultos. Discutió también, la Corte cuestionó el modo en que se habían revisado esos casos, porque no se había tratado de una revisión conforme a criterios amplios no solo de las cuestiones de derecho, sino también de las cuestiones de hecho. Esa revisión no había sucedido. También se analizaron las torturas que habían recibido y que efectivamente estaban comprobadas, y se ordenó al Estado que las sancionara, cosa que sucedió muchos años después, cuando ya las torturas habían sido denunciadas por Lucas Mendoza y Claudio Núñez,
cuando fue el juicio, finalmente Claudio Núñez ya estaba muerto, o sea, no pudo escuchar la sentencia sobre las torturas que había padecido. Y en el caso de... Voy a leer un pedacito de la sentencia. Cosas que parecen obvias decirlas, pero la sentencia las repite. Toda persona menor de 18 años es un niño. Volvemos a lo que había dicho en la opinión consultiva 17. Por ser niño, toda persona menor de 18 años tiene los mismos derechos que le corresponden a todo ser humano y además los derechos especiales derivados de su condición de niño. A esos derechos especiales de los niños les corresponden deberes específicos de su familia, de la sociedad y del Estado. No se discute la responsabilidad penal. No se discute la responsabilidad penal de estos niños, sino el tipo de pena impuesta. Esto lo venimos diciendo, y yo uso el plural porque estos casos los conocí en el año 2002 y de alguna manera los fui acompañando y escrito y activado y militado y trabajado por estos casos, por estos chicos, por estos jóvenes, por sus familias. Y esto lo repetimos y aún hoy lo sigo repitiendo, ¿no? Cuando hablo de esto. No importa lo que hicieron. Por supuesto que cometieron delitos graves. No está en discusión que cometieron delitos graves. La discusión es sobre la pena impuesta. Es decir, una cosa que parece obvia, pero hay que repetirla. No está en discusión el delito. Está en discusión el monto de pena, el tipo de respuesta punitiva. Entonces, justamente la sentencia de la Corte trabaja sobre esto, ¿no? Explicita claramente esto, ¿no? Y una de las cosas más importantes que dice, y que no se habían aplicado en este caso, leo, que en caso de decidirse la detención de niños, uno de los principios a tener en cuenta es la revisión periódica de las medidas de privación de libertad. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan que antes yo dije, esto lo dejamos aparte porque lo voy a retomar? La Convención dice, sobre el derecho del niño, no se puede aplicar pena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. Y los jueces de nuestro país, de una manera vergonzosa, brutal, ignorante, no sé ya cómo llamarla, incluida la Cámara Nacional de Casación Penal, entendieron o pretendieron entender que libertad condicional era lo mismo que excarcelación. Libertad condicional a los 20 años, que es la que regía en ese momento para las perpetuas. Y nosotros dijimos una y otra vez, lo dijimos apenas conocimos el caso y lo decimos ahora. Yo lo digo ahora en casos que tengo de un condenado, un joven que tiene una condena a 34 años por delitos cometidos a los 17, que no se puede comparar la libertad condicional, por ejemplo, que este joven tendrá a los 21 años y pico, o la que tenían estos de este caso a los 20, con la revisión periódica. No tiene nada que ver. La excarcelación de la que habla la Convención y el Derecho Internacional de los Derechos del Niño, esa excarcelación está asociada a una revisión periódica. No a esperar 20 años o digamos, una cantidad de tiempo tasado, muy largo, más tiempo que el que tienen de vida, ¿no? Entraron a los 16, tenían que esperar 20. El joven que yo les digo que ejerció la defensa está detenido desde hace 15 años, tenía 17, o sea, tendría que esperar 21 para la libertad condicional. No es esa la revisión periódica de la que habla la Convención. Absolutamente es esa. Revisión periódica es cada 6 meses, cada un año. ¿Es necesario que esta persona siga presa? ¿Es necesario que este joven que entró siendo un adolescente siga preso hasta los 40, 38 años? ¿Cumple esa detención con los objetivos de la pena para un adolescente, que justamente también lo dice la sentencia de la Corte? El principal objetivo es la reintegración social. No está claro, no sabemos ya que cuanto más tiempo privado de libertad esté una persona, más difícil le va a ser lograr la reintegración social. Bueno, todas estas cuestiones las analiza la sentencia en el caso Mendoza de la Corte Interamericana. Y otra cosa muy interesante,
porque otro de los argumentos de la Cámara Nacional de Casación Penal y de los tribunales de Mendoza fue que no se podía decir que estas penas violaban el derecho internacional de los derechos humanos porque eran penas legítimas, es decir, estaban en el Código Penal. Entonces la Corte dice que los jueces no consideraron la aplicación de principios que se desprenden de la normativa internacional en materia de derechos del niño. O sea, aplicaron con ceguera, perdón, no sé si es la mejor comparación, pero digo con anteojeras, el Código Penal, mencionaron de modo formal y vacío la Convención sobre el Derecho del Niño, no la aplicaron de modo integral y además no leyeron o no supieron leer o no supieron aplicar al caso concreto el marco legal y las políticas públicas y los estándares internacionales que tienen que ver con el derecho, con los derechos de niños, niñas y adolescentes en función de facilitar, garantizar, promover su desarrollo integral. Entonces, ¿cómo es posible justificar penas de prisión perpetua o de 27, 30, 34 años a un niño, ¿no? Porque toda persona menor de 18 años es un niño. ¿Cómo es posible justificarlas? Si nos ponemos como horizonte fundamental que el único objetivo de una pena a un adolescente es facilitar su reintegración a la sociedad. Entonces dice la Corte, si bien no hay un listado de penas prohibidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, es relevante el principio de proporcionalidad. Debe haber un equilibrio entre la reacción penal. La pena debe ajustarse al hecho de que se aplica a un niño y debe privilegiarse su reintegración a la sociedad. Este es el aspecto más importante, a mi juicio, de la sentencia. Luego dice, estas penas de ningún modo cumplen con el objetivo de reintegración a la sociedad. Por el contrario, comillas, este tipo de penas implica la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. Estas condenas no son ni proporcionales ni cumplen el objetivo de reintegración de los adolescentes. Una pena desproporcionada, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, puede considerarse un trato cruel y degradante. En la sentencia se mencionan varios peritos, la perito Laura Sobredo, el perito Miguel Sillero y la perita argentina Sofía Tiscornia, que es antropóloga, que hizo una descripción conmovedora de lo que supuso este tipo de penas para sus víctimas. Voy a leer textual. Han narrado cómo la imposición de la pena de prisión perpetua clausuró cualquier horizonte de futuro. En ese sentido mencionó que la cantidad de años de prisión impuesta a través de las condenas perpetuas son más que los que cualquier adolescente lleva vividos. Además, ello se suma que los chicos condenados a prisión perpetua son los destinatarios de todos los castigos corporales y psíquicos y de todos los desprecios, pues quienes han padecido y padecen la cárcel desde muy jóvenes coinciden en el temor de no poder sacarse esa identidad maldita e impuesta cuando vuelvan a la vida social fuera. Y si se está condenado a prisión perpetua, ¿qué otra identidad es posible asumir? Esta condena se ha prolongado en el tiempo y esos adolescentes se convirtieron en hombres y continuaron sufriendo esas penas. Finalmente declaró Sofía Tiscornia que una de las cuestiones más desesperantes es justamente no saber qué hacer con el tiempo. Y para ello es que continuamente piden poder acceder a la educación, algún tipo de trabajo intramuros, algún tipo de actividad. Esto no lo logran en general justamente por haber sido condenados a prisión perpetua. Entonces el tiempo es un tiempo de mero transcurrir. Esto que explicaba la perita Sofía Tiscornia en una de las audiencias que se hizo antes de la sentencia de la Corte es muy importante, porque una de las cosas que sabemos quienes trabajamos, digamos, con personas condenadas a perpetua es que justamente en el ámbito penitenciario, como el trabajo y el estudio y la capacitación muchas veces están vistas como un premio más que como un derecho, entonces estas personas cuando piden trabajar o estudiar y sobre todo cuando piden hacer las dos cosas, un poco la respuesta es, ¿para qué si a vos te falta un montón?
entendido como que quieren trabajar o estudiar para hacer puntos para poder conseguir una libertad condicional, una salida transitoria. Y como le faltaba 15 años, 20 años, mucho tiempo, entonces un poco el sentido es, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a estudiar? Si no, por más que sumes puntos, no vas a salir, ¿no? Esto entendido como un premio o como un mero instrumento para obtener la libertad, más que como un derecho, ¿no? Bueno, la sentencia después fijó también una serie de reparaciones económicas, absolutamente un dinero, digamos, muy escaso para cada una de las víctimas y sus familiares directos. También, perdón, antes de eso me parece importante destacar que la sentencia hizo hincapié en el modo en que se ejecutaron las condenas. Y esto, a 10 años de esta sentencia, no logramos, yo por lo menos debo ser muy mala abogada, porque no logro que en los dos casos que tengo de menores, de personas que cometieron delitos siendo menores de edad y que están cumpliendo la condena, los jueces entiendan esto. No sé si otros abogados o abogadas lo lograrán, que no solo el problema es el tipo de condena que se impuso, sino el modo en que se ejecutó. Y se ejecutó como si hubieran sido adultos, es decir, nunca se tomó en consideración que la ejecución de la pena también tenía que haber sido especializada. Y lo último, de todas las cuestiones que resuelve la Corte, me parece importante destacar el deber de no repetición. Lamentablemente la Corte, cuando se refiere al deber de no repetición, se refiere solamente a la obligación de no aplicar nuevas penas de prisión perpetua. Y esto uno puede decir que efectivamente no ha sucedido. Pero en nuestro país, como dije, se han aplicado otras penas que, sin ser específicamente de prisión perpetua, en algunos casos son peores. Por ejemplo, la que mencionó de 34 años de cárcel. Porque en su práctica cotidiana tiene las mismas consecuencias que la pena de prisión perpetua y además, en términos del tiempo que tienen que esperar para acceder a determinados derechos, es más todavía, ¿no? Aquellos jóvenes tenían que esperar, por ejemplo, 15 años para las salidas transitorias. El joven que les digo yo, que tiene condena 34, tiene que esperar 17 años, la mitad de la condena. Aquellos jóvenes tenían que esperar 20 años para la libertad condicional. Este joven tiene que esperar 21 años y pico. Es decir, en su aplicación práctica es todavía peor. Reitero, a 10 años de la sentencia Mendoza, todavía tenemos ese tipo de condenas impuestas. No se ha sancionado un nuevo régimen penal juvenil, que es otra de las cuestiones que la Corte le reitera a la Argentina que tiene que resolver, porque ya se lo había dicho en el fallo Bulacio del año 2003, se lo vuelve a decir. Y como digo, hay una cantidad de casos que están, digamos, transcurriendo y que no se ejecuta esas condenas del modo, digamos, del modo especializado en que debería hacerse, por tratarse de personas que están cumpliendo, están cumpliendo esas condenas por delitos que cometieron cuando eran personas menores de edad. Es decir, esas cosas no las hemos logrado. No hemos logrado que los jueces de nuestro país entiendan que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Mendoza debe hacerse para todos los casos en los que no solo se imponen una pena, sino para los casos que se están ejecutando por penas que ya se impusieron. Bueno, este es un resumen del caso, de la sentencia del caso Mendoza, que por supuesto tiene que ver con la violación de derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Convención Americana de Derechos Humanos, y por eso la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de mayo de 2013. Muchas gracias.